Entonces voy a hablar del drama crístico en estos términos, entendiendo que es una representación cósmica del drama de la existencia del ser humano en la búsqueda de la verdad, la búsqueda universal de la verdad. Hablamos de un mito que podríamos titular el nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección de la conciencia del ser en el ser humano. Luego tenemos a los dos Santiagos, muy relacionados desde el punto de vista simbólico, que representan a la esencia crística en el ser humano y a la acción crística. Ambos representan un poco la acción crística. Santiago el menor en un sentido inicial y Santiago el mayor como la acción crística ya completa, consumada. Y comienzo con Santiago, llamado el menor. A mí me parece, o me parecería mejor llamarlo Santiago el joven, o hasta Santiago el niño. Y en realidad los evangelios no nos hablan mucho de Santiago el menor, pero sí tenemos algunas referencias en la tradición cristiana. Por un lado se afirma, sobre todo en la Iglesia Católica, que era hermano de Jesús. Se dice que fue el primer obispo de Jerusalén y se relata que cumplió un papel integrador en la sociedad cristiana primitiva, afirmando inclusive el cristianismo sobre el judaísmo, en temas que eran muy delicados en su momento, como por ejemplo la circuncisión, que era obligatoria para los varones judíos, y de hecho Santiago, el primer obispo de Jerusalén, tomó la decisión de no exigir la circuncisión a quienes aspiraban a profesar la fe cristiana, lo cual en su momento fue muy importante, sobre todo para la integración de los llamados gentiles o no judíos al cristianismo. Acá debo hacer una aclaración de que quizás Santiago el menor no sea el mismo Santiago, obispo de Jerusalén y hermano de Jesús. Pero a los efectos simbólicos, a los efectos de este estudio que estamos realizando, no es tan relevante, porque estamos hablando de representaciones, ¿verdad? No específicamente de historia. Por lo que cuenta es la tradición y no la historia. Y bueno, con las mismas dudas acerca de este punto, se le conoce también a través de su epístola, en la que incita a que la fe se manifieste en acciones concretas y no sea solo como una teoría, ¿no? Interesante la epístola de Santiago, muy debatida además en las iglesias cristianas, generó opiniones contrapuestas, sobre todo en la época en la que se separó la Iglesia Católica de las iglesias protestantes. Bueno, sea como sea, Santiago el Menor representa al Cristo en el mundo existencial, inicial, en el contacto primero con la sociedad, con el mundo. Es esa conciencia que se desarrolla en el inicio de nuestra vida y que se renueva desde la esencia en el día a día, en la naturaleza psíquica de cada ser humano. Podríamos asimilar al apóstol Santiago el Menor con ese impulso del ser desde el vientre de la Madre María, de la María interior, de la Madre Divina, de la diosa interior. Algo así como en Egipto, que se tiene un símbolo muy similar en la naturaleza de Horus. Está Horpakred, que es el Horus niño, por oposición a Hor-Ub, que es Horus el viejo. Ahí tendríamos tal vez en esta simbología aproximada las figuras de los Santiagos. De una u otra forma, Santiago el menor o Santiago el joven es el Cristo interior, eso que puede desarrollarse desde el inicio en el hombre. El Cristo cósmico, por oposición, es el que tiene una naturaleza
espiritual, es el que es antes de que todo sea y después de que todo ha sido. El Cristo interior es el niño en la manifestación existencial ahora, es la conciencia de la ahora. Entonces veamos, la historia de la vida de Jesús, sabemos, comienza en Belén, cuando nace el Cristo en el corazón del niño que llamarían Jesús. En la simbólica aldea de Belén, o Bethlehem, que en hebreo significa la casa del pan, y que podríamos asimilar a la casa donde se fabrica el pan de vida. Allí es donde nace la naturaleza crística en el corazón del hombre. Luego, al menos en los evangelios canónicos, la vida de Jesús se desarrolla a posteriori, entra en un impas hasta la edad adulta. No hay relatos de la infancia de Jesús en los canónicos, en los apócrifos es otra cosa, pero va a pasar un tiempo hasta que se manifieste como maestro, como rabí. Y es interesante ver estos dos aspectos de Santiago que están también o han pasado a las festividades cristianas. Así en la Navidad celebramos a Santiago en el Cristo interior, aquel que nace en el pesebre de la psiquis humana. Ese es el hombre psicofísico que nace en un simbólico establo con una psiquis rodeada de animales, representando todos los aspectos inferiores, subjetivos, todos los aspectos instintivos en el ser humano. Es el aspecto del Cristo que se manifiesta inicialmente. Cuando el ser humano nace, está latente en su interior la posibilidad de transformación interior para desarrollar la naturaleza crística. Es el desarrollo de la semilla crística que está presente en cada ser humano dentro de su pesebre interior, en el establo de nuestra naturaleza animal. Y el desarrollo existencial del Cristo es algo que surge cuando vivimos plenamente y tenemos que alimentar esa semilla hasta convertirlo en un sujeto adulto. Mujeres y hombres, tenemos que convertir al Cristo inicial, íntimo, en un sujeto adulto que pueda luego desarrollarse a partir de su propia naturaleza, produciendo cambios sustanciales en el mundo que le rodea, enseñando, conociendo, comprendiendo, tolerando, reflexionando, amando. Ese es el proceso existencial, para eso estamos, esa es la razón última de nuestra existencia como seres humanos. Y cada vez que nos desegoistizamos, cada vez que nos salimos de las ataduras del ego, vamos pasando del Cristo interior al Cristo cósmico. Esa transformación comienza desde ese punto perceptivo, desde el ego, cuando logramos salirnos de la subjetividad de nuestro yo para integrarnos al todo. La vida de Jesús explica el proceso por el cual lo íntimo se vuelve cósmico. El Cristo cósmico es el que habla al mundo, mientras que el Cristo interior es el que le habla a cada ser humano en la intimidad de su psiquis. Pero bueno, el Cristo nace sin tiempo, y esto es importante entenderlo. O sea que no estamos hablando de un proceso temporal. Podemos reflexionar en esto y seguramente lo podemos hacer en diversos niveles, pero es bueno afirmarlo. El Cristo no es del tiempo, es de la hora. El Cristo interior es aquel que se forma a partir del espíritu de vida fecundando a la materia, el espíritu fecundando a la materia interna. Y nace cuando nacemos como un niño pequeño, pero fundamentalmente puede nacer ahora, en el instante presente. Y es a través de la transformación interior, la transmutación, la conciencia despierta y activa cuando nos decidimos
a seguir el camino de la realización interior del ser universal en nosotros.